Vamos a saludar a esta hora a Juliana Correa. Ella es abogada, especialista en insolvencia económica. Recordemos que hace unos días la tuvimos con nosotros y nos dejó ahí con la inquietud. Lástima que Javier Arboleda, que estaba tan interesado en el tema, no esté con nosotros hoy, pero bueno, le hacemos llegar la grabación a Javier Arboleda, o de pronto está conectado, es que se nos desapareció. Un saludo para Javier, hoy no apareció y no sabemos nada de él. Javier, si está por ahí, salude o díganos alguna cosa que nos preocupa. Diana, bienvenida a Clickracia, el poder de la información, un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Gracias por estar con nosotros, Juliana. Muchísimas gracias por este espacio que nos brindan el día de hoy, tanto a mí como a mi colega María Camila Venegas. Sí, señor. Conectadita. Bueno, vamos, mientras yo la saludo a ella, a María Camila Venegas, usted me va a hacer un favor y va a bajar un poquitico la tapa de su computador para que quede un poco más. Eso, sí. Oye, por ahí. Hola, María Camila Venegas, abogada, conciliadora y negociadora internacional. Bienvenida. Muy buenos días, gracias. Gracias por la invitación. No, señora, con mucho gusto. Bienvenidas ustedes dos. Bueno, hablábamos la otra vez, Juliana, sobre la insolvencia económica para personas naturales no comerciantes, ¿cierto? Esa es la precisión que había que hacer. Vamos a recordarla. ¿Por qué hay que hacer esa precisión, Juliana? Bueno, hay que hacer claridad en este tema puntualmente, porque la ley de insolvencia se creó principalmente para los comerciantes, para esas personas pues que trabajan en el área mercantil y que se buscaba efectivamente que a raíz de esa adquisición de deudas pues pudieran lograr negociar con sus acreedores las obligaciones. Pero entonces se empezó a ver que también habían otras personas, que son, bien dicho, las personas naturales, no comerciantes, que también ejercen, digamos que un oficio mercantil, pero a baja escala, y que también habían ido adquiriendo esas obligaciones, habían entrado, digamos que en liquidez financiera, y que no se les estaba permitiendo lograr poder hacer acuerdos, sino que ya quedaban totalmente, vulgarmente se dice, en ruina, pues sin cómo poder solventar sus obligaciones, tanto personales como financieras. Entonces lo que la ley quiso decir es, pues démosle la oportunidad que estas personas no queden completamente desprotegidas por la ley, si bien al comerciante se le está brindando unos beneficios para que pueda negociar esas obligaciones que en estos momentos sus pasivos superan el monto digamos que aceptado para ellos poder cumplir con las obligaciones, y permitámosles a ellos mismos, a estas otras personas, que también puedan sentarse a negociar con sus acreedores, claro, sin dejarlos pues sin dejarlos en la ruina, su patrimonio, efectivamente. Oigan. Así, o sea, sin patrimonio, estuviese muy decentemente en la ruina, ya del berraco. Permítame la expresión muy paisa, pero es que vale la pena pues hacer el énfasis en ello porque, y nos lo acaba de aclarar usted, Juliana, porque es que la situación es igual para las personas jurídicas como para las naturales. Y es que en este caso no comerciantes. Bueno, hay comerciantes que no necesariamente son jurídicos. Esto tiene que ver mucho con sentarse a arreglar. Vamos a arreglar esto, eso se llama conciliación. Ahí es cuando entra usted, la Camila, usted como experta conciliadora, como abogada especialista en derecho comercial y de conciliación, por lo que conocí en su hoja de vida. La conciliación es, digamos, el fundamento de este arreglo o de ese proceso de insolvencia económica. Claro que sí. Aquí lo que nosotros buscamos perfectamente es, como usted nos lo acaba de indicar, no dejar ni defraudar a acreedores, pero también ayudar al deudor que realmente tiene interés en negociar esa obligación y estar al día, ¿sí? Sabemos que eso es una presión hasta psicológica. ¿A quién no le afecta, por ejemplo, en un momento de su vida estar en mora en alguna obligación, ¿sí? Hay unos requisitos, obviamente hay que dejar esto claro. Lo que se busca precisamente es lograr un acuerdo de pago entre este deudor y sus acreedores,
en los cuales si se llega a ese acuerdo se busca un 50% de acreedores, ¿sí? 50% de los acreedores se haya llegado a un acuerdo, entonces se logra precisamente ya llegar a el acuerdo conciliatorio para no tener que llegar ya a una liquidación patrimonial de todos sus bienes, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Va a tener muchísimos beneficios. Primero que todo, ya no va a tener entonces el embargo en los bienes, ¿sí? Otro beneficio fundamental es que va a restablecer su vida crediticia. El tiempo es récord, o sea, todo este proceso anteriormente se podía demorar años. Ahorita es un tiempo récord mínimo de 6, máximo de 6 meses, ¿sí? Entonces, mira que tiene muchísimos beneficios esta nueva ley para favorecer tanto, como dice usted, a personas naturales que no sean comerciantes o incluso a pequeños comerciantes que tengan un patrimonio inferior a los 1.000 salarios mínimos, ¿sí? María Camila, doctora Juliana, un saludo muy especial. Aquí mi pregunta es, ¿esto aplica para créditos hipotecarios, créditos vehiculares, créditos de libre inversión? ¿A qué aplica específicamente? Y a lo que ustedes se decía es por el temor, por ejemplo, si yo tengo un crédito hipotecario, ya estoy en cobro jurídico, ya me van a quitar la casa o ya me van a quitar el vehículo. Cuando ya está ese proceso, puedo, digámoslo así, acceder a este beneficio para esa negociación, o cuando inclusive ya estoy reportado ya o estoy ahí en ese cobro jurídico, ya no puedo hacer nada. ¿Cómo opera para ustedes dos frente a estos temas? Bueno, claro que sí, mira, la ley 2445 del 2025, ¿sí?, permite incluir créditos hipotecarios dentro del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, siempre y cuando no afecten el mínimo vital y el derecho a la vida digna, ¿sí? Es decir, que el bien inmueble esté destinado a la vivienda familiar o a una única vivienda. Entonces, aquí no podría ser rematado. Respecto a la otra pregunta que me decías, es que si ya hay adelantado un proceso jurídico, puede hacer un cobro coactivo o un embargo, aquí lo que se hace es que se congela. Realmente, de hecho, uno de los requisitos es, o primero, que haya 2 deudas mayor a 90 días de mora, o sea que muy seguramente ya haya un proceso de cobro prejurídico, o incluso uno de los requisitos también, o opcional, es que ya haya un proceso jurídico, es decir, ya haya un cobro coactivo. Entonces, claro que sí, precisamente lo que se busca es eso, que haya un acuerdo que no llegue primero precisamente a ser embargado, ¿sí?, o arrematado ya el bien, ¿sí?, ya que en este proceso, por ejemplo, si es una vivienda, como yo le comentaba, si es una única vivienda, un bien destinado a la vivienda familiar, se busca prevalecer el interés del mínimo vital, además de obviamente ya llegar a una negociación donde se puedan generar pagos que sean realmente cumplibles, ¿sí? Porque es que realmente sabemos que si no hay un acuerdo, se va de una vez a la liquidación, ¿sí? Entonces, lo que se busca precisamente es que haya un acuerdo, como yo lo decía anteriormente, al menos con el 50% o más de los acreedores. Por eso también es tan importante contar con el acompañamiento de una asesoría legal desde el inicio. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si allá hacen el proceso de insolvencia y no incluyen acreedores? Entonces, esos acreedores que no se incluyan van a poder seguir el proceso normal si ya hay un proceso de cobro coactivo, ¿sí?, o un proceso jurídico. En cambio, si los incluyen a todos, entonces se llega a una negociación, a un acuerdo conciliatorio con ese más del 50% de esos acreedores y ya aquí se podría restablecer la vida financiera del deudor. Obviamente tiene sus requisitos, sus limitaciones, no es que puedan de pronto acceder a este beneficio año tras año cada vez que estén en mora, una mora más de 90 días, no. Hay unos requisitos y es que cada 5 años, por ejemplo, después de 5 años no puedan volver a acceder como tal a este proceso, ¿sí? Pero te respondo en conclusión, sí se puede. María Camila y Juliana, buenos días. La pregunta es la siguiente. Hablemos de costos, porque alguna vez averiguando sobre este tema con un abogado amigo me decía, yo no le cobro a usted, pero tiene que pagar unos costos por notariales, que son muy caros. Entre otras cosas, me hablaba de una cifra bastante alta. Las personas no tienen, y esta era la pregunta que tenía Javier Arboleda, que está por allá reclamando medicamentos en la EPS, es cuando la gente no tiene para pagar y resulta que le toca pagar abogados, por supuesto, y aparte de eso, otros gastos adicionales
¿Cuáles son los gastos que hay alrededor de esto de declararse en insolvencia? Eso es algo supremamente importante y es el nuevo cambio, ¿sí? ¿Cuál es el cambio principal? Ahora también lo pueden hacer también en procesos, en consultorios jurídicos universitarios, lo cual pues obviamente disminuye muchísimo el costo, ¿sí? Sobre todo en lo relacionado a honorarios. Ahora, obviamente la invitación, como siempre digo yo, es que cuenten con un abogado de confianza, una persona que sea idónea y capaz pues de llevar obviamente el proceso para hacerlo de una manera pues, o sea, de hacerlo de la mejor manera. Ahora bien, hay unos costos que igual se deben de pagar, unas tarifas, ¿sí? Cuando son menos de 25 salarios mínimos que se tienen por obligación, son más o menos 220.000 pesos, ¿sí? Cuando son de 25 salarios mínimos a 250 salarios mínimos, estamos hablando de las obligaciones, ¿verdad? Son más o menos 825.000 pesos. Si es sobre 250 salarios mínimos a 500, la tarifa más o menos es en 1.200.000. O sea que realmente es un costo económico, ¿sí? Es un costo realmente económico. Ya si supera, por ejemplo, o sea, sabemos que hay un límite de 1.000 salarios mínimos. O sea, desde que sea menos de salarios mínimos se pueden acoger esta ley. Entonces, en relación a la comparativa de la ley anterior, del Código General del Proceso, obviamente podemos ver que es un proceso muchísimo más económico y lo que busca es que obviamente más personas puedan acceder a estos beneficios. Entonces, claramente sí, eso es lo que se busca, ¿sí? Juliana, le voy a pedir un favor bien grande, así en coquito, así hágase. ¿Usted es docente, Juliana? No, nunca ha sido docente. No, nunca he tenido la dicha de dictar clases. La dicha y al mismo tiempo en estas épocas el susto tan berrendo porque ser docente ahorita es muy difícil. Bueno, pero ser docente es una maravilla porque entregar el conocimiento a los que van a ser profesionales como uno después, eso es emocionante, además por esa entrega. Pero bueno, ¿por qué lo pregunto, Juliana? Hágase de cuenta que usted es una profesora y va a explicarle a unos recién llegados a su clase, así, pasito por pasito, como especie de introducción. Que usted dijo ahorita que esto demoraba 6 meses y resulta que desde que yo conozco varios casos y esto no se demora 6 meses, algunos se han demorado años. Y resulta, como a propósito de lo que ha dicho María Camila, cuesta un montón de plata además. Pero resulta a la hora de la verdad uno diciendo, no, igualmente yo creo que cuento la insolvencia económica es peor que seguir sufriendo este tormento de que me estén atosigando a toda hora con el cobro, llevándome casi, como lo dijo María Camila ahorita, casi al suicidio. Usted sabe que eso genera ese tipo de tensiones. Entonces, no conozco, o conozco incluso un caso muy cercano en el que eso lleva mucho tiempo y le ha costado platita. Entonces, a ver, ¿cómo es que realmente debería ser para una persona que acaba de llegar aquí y dice, ay, que ese tema me gusta? ¿Cómo es que es el proceso del manejo de la insolvencia económica para que la gente se sienta tranquila y de verdad, no como yo, porque yo lo estoy dudando, vuelvo y lo digo y me excusa que se lo diga así, pero como conozco casos, es para volver la confianza. Esta inquietud mía tiene que ver con devolverles la confianza a los que realmente pueden ver en este manejo de la insolvencia económica una salida a su situación crítica. Claro que sí, pues principalmente como mínimo tendrán que tener 2 acreedores para poder iniciar el proceso de insolvencia, buscar el apoyo de un abogado especialista principalmente en estos temas para que le pueda brindar pues como una mejor asesoría. Adicional a eso, se debe llenar ante el centro de conciliación o ante la notaría un formulario donde se va a expresar claramente cuáles son los acreedores que tiene en orden grado de importancia, por cuánto es la sumatoria de los pasivos que tiene actualmente con todos sus acreedores. No importa que hayan obligaciones que no se encuentren en mora, todos los acreedores preferentemente se deben incluir. También debe estipularse cuáles van a ser, o sea, usted qué le ofrece, cómo ofrece lograr pagarle a cada acreedor. ¿Por qué? Porque si bien en muchos casos no se va a lograr pagarle al acreedor toda la obligación, sí se debe hacer como un ofrecimiento de cuánto puedo pagar y de qué forma yo voy a hacer esos pagos.
Posterior a eso, pues digamos que la entidad, el centro de conciliación o la notaría, pues entra a hacer estudio de todo eso. Se deben aportar igualmente todos los bienes que usted tenga, todos los activos, si hay sociedad conyugal vigente, si está liquidada, todos los bienes que las personas tengan a cargo, cuáles son sus ingresos netos. Digamos que eso sería de forma declarativa. En ciertos aspectos, ahora posteriormente se deberá demostrar efectivamente los activos que se tienen y se debe citar, digamos, a todos los acreedores a esta conciliación. Sin excepción alguna, esto suspende todo proceso que haya de procesos ejecutivos, de procesos, pues, de pronto de conciliaciones para negociar deudas con otras entidades. Todo proceso judicial que haya se debe suspender. Y inicialmente, pues, se daría inicio a esta conciliación donde, como María Camila pues lo había expuesto, se requiere por lo mínimo que la aceptación del 50% de los acreedores en la negociación. En estos casos generalmente se hace, pues el acreedor viendo el panorama como se le pinta, pues dice, acepta por lo menos recuperar una parte del dinero, del capital, y no luego irme a una liquidación donde efectivamente me quedo en ceros, porque al momento, pues, de liquidar los activos del deudor, pues no se va a ver beneficiado. Oiga, dice usted, el acreedor, pues, del abogado del sombrero, permítame la expresión, ¿cierto? Se aplica perfectamente ahí, del abogado del sombrero. Sin embargo, se ha conocido la historia de nuestro país, que es capitalista y que así funcionan las cosas, que por las venas de los bancos no pasa sangre, ¿cierto? No pasa sangre de color rojo. Ojalá esté más verde mejor. Ojalá fuera en dólares o en euros. Entonces, a ellos no les importa, ellos no tienen sensibilidad, ¿cierto? Que se va a suicidar, que suicide. Mejor, a ver si de pronto algo queda ahí para que nos pague. Estoy exagerando, pero en el fondo es así. Entonces, si se logra, María Camila, usted que precisamente es experta en conciliación, si se logra llegar al corazón de, en este caso, por ejemplo, las entidades bancarias, para que piensen en eso, del abogado al sombrero, bueno, que no se pierda nada, que no se pierda todo, que algo nos quede, aunque sea el sombrero. Bueno, realmente yo tuve la oportunidad de trabajar en el sector financiero y te puedo decir sinceramente, ¿qué es lo que ocurre realmente con esta ley? No tienen muchas opciones los acreedores, ya que en caso de no haber un acuerdo, ¿cierto? Que realmente sea una cuestión ya no tan voluntaria, ¿sabes? O sea, ya ahorita los acuerdos que se hacen tienen que ser realistas, que sean cumplibles, no es que se va a decir, te voy a abonar 100,000 pesos de la deuda durante 5 años, porque realmente eso sería un monto irrisorio, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el acuerdo sea, o la solicitud del acuerdo conciliatorio sea razonable. De ser razonable, muy seguramente van a lograr un acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Digamos que estamos hablando de que en este momento esta ley está incluyendo personas naturales, no comerciantes o comerciantes, pero que tengan un patrimonio inferior a 1,000 salarios mínimos, ¿sí? Patrimonio total. Entonces, al ingresar en este acuerdo, ingresar como acreedor, ¿sí? Sea un banco o diferentes bancos, ¿sí? Puede ser, que realmente es lo que normalmente sucede, y solamente la persona tiene un bien, tiene una casa, y la casa es la única vivienda que tiene, pues digamos que ya ellos están limitados en que no pueden ingresar a embargar esa casa, ¿sí? Eso es un ejemplo, ¿no? Puede tener carros, casas, bueno, todo lo que sea inferior a 1,000 salarios mínimos. Entonces, eso es para personas como cualquier otra persona natural, ¿sí? Que se endeudó, que pasó por un momento de dificultad, que se quedó sin empleo. Yo sé que muchas personas de pronto que nos puedan escuchar se pueden sentir identificadas y van a entender que esto no les va a generar ninguna consecuencia negativa, que también es el mito que se traía pues en consecuencia de pronto de la ley anterior, que no van a quedar como el reporte en el sector financiero para poder volver a acceder a un crédito. Mucha gente creía de pronto que no pueden volver a salir del país, que van a pedir la visa, entonces no, eso me mancha de pronto ahí ese historial. Realmente no, eso
Antes, al contrario, lo que se busca es poder restablecer la vida crediticia. Entonces, sí, los bancos ahora, hoy en día les conviene porque tampoco es que tengan muchas opciones en sentido de que ya no se pueden así embargar un salario, el salario que tiene mínimo ya no se puede embargar, es inembargable. Entonces, ¿qué es mejor? Pues llegar a un acuerdo en donde sabes que si no hay cumplimiento, igual ya se llega a un embargo, pero que lo van a hacer en tiempo express. Un proceso judicial puede demorar, un proceso incluso ejecutivo puede demorar años, estamos hablando incluso de más de 2 años, mientras que aquí el beneficio que se trae y es la celeridad de ese proceso, porque ahora lo acorta, es que tiene un tiempo máximo de 90 días hábiles, ¿sí? Por los términos de cada uno. Entonces, si es ahora muchísimo más rápido, obviamente no todo el mundo puede ingresar, o sea que si ya es una persona comerciante que tiene un salario, un patrimonio mayor a 1.000 salarios mínimos, pues no puede tener este beneficio de acogerse a esta ley, pero mira que realmente, como digo yo, eso es para las personas del común. Entonces ese es el beneficio que se brinda y los bancos claramente saben ahorita aquí que con esto tienen las de perder, entre comillas, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, en caso de que haya un acuerdo, pero que este mismo no se cumpla, ya se sabe que el paso siguiente ya sería llegar al embargo, ¿sí? Básicamente. Entonces, pues igualmente va a ser muchísimo más rápido el proceso, ¿sí? Yo tengo 2 inquietudes, una para cada una. La pregunta es, si yo trabajo aquí en Medellín, ¿podría presentar el proceso de insolvencia en otra ciudad? ¿Y qué pasa con los embargos al salario? ¿Se suspenden cuando entro en el proceso? Bueno, respecto a la pregunta, la idea es que la solicitud se haga ante el centro de conciliación del domicilio del deudor, o sea, en la ciudad de Medellín. Si dentro de la ciudad de Medellín no hay un centro de conciliación, pues posteriormente se podría solicitar ante otra entidad. Podríamos mirar la opción, si digamos que la ley sí permite que usted acceda en otra ciudad, si dentro de su ciudad, su domicilio, no cuenta con un centro de conciliación avalado para conocer del proceso de insolvencia. Y la pregunta del embargo del salario cuando se está en un proceso. Sí, recuerda que en este caso, si ya hay un embargo, igual se suspende todo el proceso que haya en este momento de cobro coactivo o embargo. Sí, es como si congelaran todos los procesos que en este momento han habido con ese deudor y se entrara en una etapa de negociación, que es realmente lo que más demora, aunque vuelvo y digo, pues es mucho más rápido, pero es eso, llegar a esa negociación, incluso ya con procesos jurídicos que hayan en curso, que realmente es lo que normalmente sucede. Nuestras invitadas son María Camila Vanegas, abogada especialista en Derecho Comercial y Conciliación. Eso de especialista en Derecho Comercial le suena, y además internacional, suena muy caché, María Camila. Pero a mí lo que más me llama la atención es lo de conciliadora. O sea, no estoy molestando. Ya se dio cuenta que digo cosas por ponerle aquí un poquitico más de sazón a la conversación. Pero al fin y al cabo, en lo que uno dice está lo que uno siente. Y la verdad, por ahí empezamos la conversación con ustedes dos cuando presentamos a Juliana, que ya la conocíamos y que sabíamos que íbamos a hablar de la ley de insolvencia económica. Pero cuando me dice, vamos a estar con María Camila, que es conciliadora, a mí inmediatamente me llama mucho la atención, porque es que ese es uno de los principales, si es que yo creo que el principal fundamento de esto es un arreglo que se concilia, acuerdo. Entonces, para ir redondeando, conciliar es acordar, es llegar a un acuerdo y se sabe que nunca van a estar, digamos, satisfechos totalmente. Eso va a haber una balanza que va a pesar más en un lado que en el otro. Por supuesto, el acreedor, entre comillas, siempre va a terminar perdiendo, porque se está enfrentando en la conciliación con alguien que está llevado al berraco, ahorita la expresión, no tiene con qué. ¿Es así que no, María Camila? Sí, realmente es así. Cuando digamos ya un acreedor, el deudor queda en mora, con una obligación con un acreedor, ya el acreedor tiene todas las de perder, sobre todo si no hay bienes aquí. Sin embargo, vuelvo y repito, es lo importante también de entender que
hay métodos alternativos de solución de conflictos, por eso un proceso litigioso hoy en día, con un colapso total de procesos que hay, resulta de verdad, aparte de costoso, desgastar el aparato jurisdiccional. Entonces, todas estas leyes, todas estas facultades que hayan ahorita, que existan para poder negociar esas deudas y poder recuperar la tranquilidad del deudor, porque realmente eso es lo que se busca. Ahora bien, el acreedor aquí, pues a pesar de que se mire como una pérdida, pues es mejor, como dicen, pájaro en mano que mil volando, ¿sí? Jocosamente lo digo, y realmente es así, porque de igual manera, ¿qué es lo que puede también ocurrir? Pues que simplemente el deudor no logre satisfacer la obligación, no pueda cumplir, quede en mora, obviamente se mancha totalmente su vida crediticia, pero también tampoco pues, puede realizar ningún cobro el acreedor finalmente porque de pronto no hay bienes aquí que cobrar, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca, o sea, realmente nunca, pues no hay nunca un acuerdo perfecto donde de pronto todas las personas queden totalmente satisfechas, pero créeme que ahora se está mirando de una manera mucho más amable todo este tipo de leyes, ¿sí? Que hayan precisamente tanto para el acreedor como para el deudor. Una última pregunta, Juliana y María Camila, ¿es lo mismo insolvencia que quiebra o hay diferencias entre las dos? Tienen cerrados los micrófonos ambas. Discúlpame. Nosotros conocemos como la quiebra, o sea, la bancarrota, ¿sí? Entonces, eso básicamente es una situación donde las deudas que se tienen son mayores a los pasivos, sí, las deudas o pasivos que se tienen es mayor a los bienes que se tienen, ¿sí? Pero entonces, aquí como tal, un proceso de quiebra no se conoce en término como tal legal, sino un proceso de insolvencia. Y ya la insolvencia es algo más temporal, ¿sí? Es algo que puede ser ahorita que estés en insolvencia, pero ya en un futuro puedas volver a tener una liquidez, mientras que el proceso de quiebra es, o sea, ya se quebró, ya está en bancarrota, mejor dicho, o sea, ya aquí ya no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, esa sería como tal la diferencia. Bueno, comentario final tuyo, Juliana. Esto da para conversar más largo, pues imagínense una vaina que es complicadita, pero aquí por lo menos hacemos lo que llama el abrebocas. Comentario final, Juliana. No, es importante invitar de verdad a las personas no comerciantes que no en estos momentos no tienen la capacidad para cubrir todas sus deudas, acogerse a esta ley, aprovecharla, a buscar asesoría para que puedan realmente llegar a esa negociación y no permitirse, digamos, llegar a un momento de colapso porque efectivamente decimos quedé arruinado, porque nunca hice el proceso de insolvencia, entonces todos los acreedores me demandaron, me iniciaron procesos ejecutivos y quedé totalmente en la ruina. Entonces, eso es como esa invitación. Realmente, ahorita con esa modificación que hubo con la ley de insolvencia personal no comerciante, se le está permitiendo a esas personas que pronto no cumplen con... que cumplen con las condiciones de poderse acoger, poder recuperar su vida financiera, porque eso es lo que queremos, tener esa tranquilidad financiera para las personas. Sí, señor. Muy bien. Juliana Correa Gómez, abogada especialista en Derecho Procesal. Muchísimas gracias. Comentario final corto, por favor, María Camila. Bueno, primero que todo agradecerles a ustedes por la invitación. Realmente lo que me decía mi compañera, realmente es cierto, o sea, realmente coger, primero que todo, sacar de la mente de pronto que eso les va a generar alguna consecuencia negativa, porque realmente lo que se busca precisamente es que puedan recuperar su vida crediticia, ¿sí? Y sobre todo la tranquilidad, ¿sí? Ya ahorita también hay muchos límites a ese proceso de cobro coactivo. Si de pronto tenemos la oportunidad en el futuro de comentar, de pronto si nos invitan o de pronto quieren hablar del tema también, la nueva ley que limita tanto ese proceso de cobro, esas llamadas, esos mensajes, ese hostigamiento por parte de las entidades crediticias para el deudor, ¿sí? Entonces, creo que primero que todo es primero dejar de lado el miedo, de pronto de acercarse a un abogado, de entender que también pueden
si de pronto no tienen posibilidades económicas, acercarse hoy en día a consultorios jurídicos, ¿sí? Que eso ya hace parte de la gratuidad del proceso, al menos en cuestiones de honorarios, y que realmente mira que en realidad hoy en día es más económico, ¿sí? Sí, Obviamente con las limitaciones que ya hicimos con antelación a claridad, pero pues que dejen los miedos, ¿sí? Muy Y bien, que se comuniquen bien. con una persona de confianza. Perfecto, y no lo dude, María Camila, la semana entrante volvamos a reunir para que hablemos de ese tema que acaba usted de contar. Claro que sí, con muchísimo gusto. Nada más tremendo, más aterrador que uno con altos problemas y enseguida llamadita insistente. Eso de verdad vale la pena recordárselo a la gente que está ahí prohibido. Entonces, para la semana entrante, y voy a terminar con 3 dichos. Uno, así se aplican. Uno, yo dije, del abogado del sombrero, aplica. ¿Cierto que sí? Aplica. Uno, eso fue mío. 2, más bájale pájaro hermano que 100 volando. Aplica. Ese es de María Camila. Y 3, este se lo voy a regalar a Juliana. Cuando uno está, esto no es un dicho, es una realidad. Llega un momento en que uno está al borde del abismo. Bueno, gracias a Dios, yo no puedo, digo uno, pero mucha gente al borde del abismo y atrás empujando, porque ya uno no tiene salida. Esto resulta en un descanso, ¿cierto? Es un puente que ve uno ahí en el abismo, es un puente que uno puede cruzar, que es la salvación incluso hasta de la integridad física, mental, emocional y de la propia vida. Y vale la pena, entonces, estamos hablando de esta ley de insolvencia y de la capacidad, mejor dicho, de la obligación que hay de lograr acuerdos mediante la conciliación. Eso hace parte de nuestro Estado social, democrático y constitucional de derecho. ¡Qué maravilla! Gracias, María Camila Venegas. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, que tengan un feliz día. Correa Gómez, muchas gracias. Muy queridas las dos.